Continuando con el análisis de Ven, sígueme de esta semana, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez el Señor te ha mandado a hacer algo que te ha parecido o has sentido que era difícil? Puede ser algún mandamiento o puede ser una asignación o llamamiento dentro de la iglesia o incluso alguna actividad que no esté directamente relacionada con el servicio en la iglesia. Por ejemplo, el proveer para tu familia. Recordando en el contexto en el que nos encontramos de los primeros capítulos del primer libro de Nefi, Leí y su familia habían salido al desierto y ellos ya llevaban 3 días viajando cuando Leí recibe el mandamiento del Señor de regresar a Jerusalén, pero específicamente que regresaran sus hijos a Jerusalén para obtener las planchas de bronce que estaban en posesión de Labán. Vamos a ver en algunos versículos la reacción de Lamán y Lemuel y en contraste con la reacción de Nefi ante esta petición de su padre. En 1 Nefi 3, en el versículo 5, leemos lo siguiente. Aquí le está hablando Lei a su hijo Nefi y le dice, he aquí tus hermanos murmuran, diciendo que lo que yo les he requerido es cosa difícil, pero no soy yo quien se lo requiere, sino que es un mandamiento del Señor. Entonces vemos que ellos decían que era muy difícil, eh, y yo creo que lo difícil no estaba en tener que regresar 3 días por un camino que ya habían recorrido, ya solamente era regresarse. Pero ellos sabían quién era Labán y ellos sabían de la dificultad que representaba tener que pedirle o quitarle una posesión a Labán. Veamos cuál fue la respuesta de Nefi ante la misma petición. En el versículo 7 y posteriormente en el 15 podemos empezar a conocer un poco del carácter de Nefi. Dice el versículo 7, y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Y más adelante en el versículo 15 dice, pero he aquí, yo les dije, refiriéndose a sus hermanos, así como el Señor vive y como nosotros vivimos, no descenderemos hasta nuestro Padre en el desierto hasta que hayamos cumplido lo que el Señor nos ha mandado. Entonces vemos este contraste entre las dos respuestas o entre las actitudes de Lamán y Lemuel contra la actitud que manifestó Nefi. Una es una actitud positiva u optimista y la otra es una actitud negativa o pesimista. Pero ¿de dónde se derivan este tipo de actitudes? Bueno, una actitud positiva como la de Nefi se deriva de la confianza o de la fe en el Señor, se deriva también de la esperanza de que todo va a estar bien y se deriva también a veces en ocasiones simplemente por la obediencia, aunque no se comprenda todo el contexto. Por otro lado, una actitud pesimista o negativa como la de Labán y Lemuel pueden ser debidas al temor, se pueden deber también al desánimo o incluso a la pereza de tener que salir de nuestro estado de comodidad. Estando en esta situación y vemos en este capítulo y en otros del primer libro de Nefi que esta actitud de Lamán y Lemuel fue recurrente. No fue solamente en esta ocasión, era recurrente que murmuraran en contra de lo que su padre les pedía, que murmuraran en contra de tener que haber salido de su casa en Jerusalén para ir quién sabe a dónde. Ellos realmente no sabían porque no tenían la confianza de que iban a ir a un lugar mejor, a una tierra prometida. Vemos cómo trata de animarlos Nefi en esta situación, en esta y en diferentes situaciones. Tanto Leí como Nefi tratan de animarlos a ellos, pero veamos específicamente en el primer libro de Nefi, capítulo 4, cómo los trata de animar. Dice el versículo 1 al 3. Y aconteció que hablé a mis hermanos diciéndoles, subamos de nuevo a Jerusalén y seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor, pues he aquí, Él es más poderoso que toda la tierra. ¿Por qué, pues, no ha de ser más poderoso que Labán con sus 50 o aún con sus decenas de millares? Subamos, pues, y seamos fuertes como Moisés, porque él de cierto habló a las aguas del Mar Rojo y se apartaron a uno y a otro lado. Y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca, y los ejércitos de Faraón los persiguieron y se ahogaron en las aguas del Mar Rojo. Y aquí a vosotros os consta la certeza de esto. También sabéis que un ángel os ha hablado. ¿Cómo pues podéis dudar? Subamos hasta allá, el Señor puede librarnos como a nuestros padres y destruir a Labán como a los egipcios.
Entonces vemos que Nefi les recuerda de las maravillas que ha hecho Dios. En este caso específicamente con los israelitas al librarlos de los egipcios, y les pone el ejemplo de cuando Moisés abre el Mar Rojo. Y con esta experiencia, Nefi les está diciendo, bueno, si él pudo con esto, ¿cómo no va a poder contra Labán? ¿Cómo va a ser posible que no podamos obtener esas planchas de Labán cuando es un mandamiento del Señor? Entonces les recuerda el poder de Dios a través de este ejemplo, y también les recuerda la visita de un ángel, de cómo un ángel vino y les habló y le dijo que tenían que apoyar a su padre porque realmente el Señor lo había escogido a él y a su familia para que salieran de Jerusalén. ¿Nos ha pasado a nosotros mismos o tenemos a alguien en nuestra familia o algún ser querido que también tenga dudas, que también murmure en contra del Señor, que le parezca cosa difícil hacer caso a los mandamientos del Señor? Seguramente sí, seguramente conocemos a alguien o nosotros mismos lo hemos experimentado. ¿Cómo podemos salir de eso en el caso de que seamos nosotros mismos? ¿Cómo podemos dejar de murmurar? ¿O cómo podemos ayudar a nuestro ser querido para que también deje de murmurar? En este ejemplo de Nefi está muy claro, ¿no? Recordándoles el poder de Dios, recordando que estamos trabajando en la obra del Señor, que son sus mandamientos y que al final todo estará bien porque es la obra de Dios y la obra de Dios no se frustra. También podemos recordarles las experiencias espirituales que han tenido, o en nuestro caso que hemos tenido. En el caso de Lamán y Lemuel, Nefi les recuerda, un ángel los visitó y ya les habló a ustedes, ¿cómo podéis dudar? Lo mismo puede suceder con nosotros. Hemos tenido experiencias en donde hemos sentido el Espíritu. Quizás tengamos que recordar el día que nos bautizamos, quizás tengamos que recordar el día en que nos sellamos en el templo, y este tipo de ocasiones sagradas en que hemos sentido una manifestación muy fuerte del Espíritu y que nos ha hecho saber que esas cosas son verdaderas. Podemos acudir a eso en esos tiempos en que seamos tentados a murmurar, o podemos ayudarles a recordar a nuestros familiares o amigos cuando ellos se encuentren en esa situación. Ahora, siguiendo con la historia de Nefi, ellos intentaron en 2 ocasiones tratar de obtener las planchas sin éxito. Y eran las formas en cómo a ellos se les ocurrieron, porque eso estaba en su lógica, ¿no? En su lógica humana. Sin embargo, cuando ya al parecer no había otra idea que pudieran tener, vamos a leer en 1 Nefi 4, 5, 6, qué fue lo que sucedió. Y todos conocemos la historia, ¿no? Pero me gustaría ir a estos 2 versículos para luego resaltar el cómo es que ellos encontraron una solución y cómo el Señor les dio el éxito en ese mandamiento que Él les había dado. Porque Nefi sabía que el Señor iba a preparar la vía para que ellos pudieran cumplir lo que les había mandado. Y aquí vemos cómo se cumple eso. Dice el versículo 5, y era ya de noche, e hice que se ocultaran fuera del muro. Y cuando se hubieron escondido, yo, Nefi, entré furtivamente en la ciudad y me dirigí a la casa de Labán. E iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Aquí la clave está en que Nefi se dejó guiar por el Espíritu. Era una idea que a él no se le había ocurrido, que podía matar a Labán. Eso iba en contra de los mandamientos y por lo tanto de su lógica humana, siendo un hijo obediente del Padre. No se le hubiera ocurrido eso, pero al dejarse guiar por el Espíritu y el Espíritu se lo indica, él obedece y lo hace. Y entonces vemos que de esa manera el Señor preparó la vía para que ellos pudieran cumplir lo que les había mandado. De esta manera se cumple la promesa que hizo de Nefi de no regresar al desierto con su padre sin las planchas que les había pedido. Ahora, me gustaría ver un par de declaraciones del presidente Russell M. Nelson. Recordemos que el libro de Mormón fue escrito para nuestra época y entonces vamos a ver por qué es tan relevante que podamos aprender de Nefi y de su carácter, y en esta ocasión de manera específica en cómo se dejó guiar por el Espíritu para cumplir algo que el Señor les había mandado. Dice el presidente Nelson en un discurso reciente que se llama Revelación para la Iglesia, Revelación para nuestra vida, reciente de los últimos años, me parece que es del 2018, él dice lo siguiente: los exhorto a que se esfuercen más allá de su capacidad espiritual para recibir revelación personal, porque el Señor ha prometido, si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento,
a fin de que conozca los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. En los días futuros, continúa diciendo, no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Recordando, el libro de Mormón es para nuestros días. La guía del Espíritu Santo, esa con la que Nefi se dejó guiar, es la misma guía que nosotros necesitamos, y el presidente Nelson nos invita, nos exhorta a esforzarnos más allá de nuestra capacidad actual para recibir revelación personal, para poder ser guiados. En esta época se necesita más que nunca, y en los días venideros se seguirán necesitando más que nunca esta guía del Espíritu Santo, que no solamente nos guía, también nos consuela. Y la invitación esta semana es que podamos ver qué cosas tenemos que cambiar con esta exhortación del presidente Nelson de esforzarnos más allá de lo que estamos haciendo actualmente para recibir esta revelación personal. Sé que si lo hacemos seremos altamente bendecidos.